Lucas, hermanos, vamos a abrir, por favor, en el capítulo 3, verso 7. Habiendo entendido nosotros, hermanos, que este mundo va a ser metido en crisis, para nosotros no es gravoso estar estudiando las Escrituras, hermanos, en la posibilidad que el Señor nos da, en la oportunidad de estar sumergiéndonos a su consejo. Y hoy tenemos prácticamente, hermanos, frutos dignos de arrepentimiento, es el título del tema. En el capítulo 3, en el verso 7, hay una exhortación de parte de Dios por medio de un instrumento llamado el Bautista, y dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego les daba el consejo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vemos a un Juan, hermanos, que ha amonestado a la población. La Biblia dice que entró por el río Jordán, venía por toda esa ribera y salían las multitudes, y dice que ellos salían para ser bautizados, porque prácticamente vemos en el fundamento que el bautismo es una doctrina, una enseñanza, es un camino a seguir, es una convicción, vendría a ser la evidencia externa de lo que ya sucedió dentro del corazón. Y vemos que esta gente salía y San Juan les advertía, reprobando sus actos, ¿sí?, hablándoles de alguna manera, advirtiéndoles que la ira venía y mostrándoles el camino para poder huir de la ira venidera. Pero cuando salen los saduceos y los fariseos, hermanos, quizá no tenían las mismas faltas que los pecadores ordinarios, pero es muy seguro que tenían faltas aún peores. Y Juan no baja el mensaje, él sigue advirtiéndoles y sigue reprobándolos. Y es en ese mismo contexto que él de alguna manera les hace ver que son una raza de víboras, que son una generación depravada, que son prácticamente igual que el mismo diablo, tienen el mismo principio, prácticamente se han rebelado contra el modelo original. Ellos han levantado su calcañar, ¿verdad?, su agresión, su rebelión contra el proyecto de Dios. Y vemos, hermanos, que obviamente nosotros vamos a entender que ya una vez Dios destruyó la generación de víboras a través de agua, pero tiene promesa de que la generación de víboras va a ser destruida a través del fuego. Él ya lo dijo en 2 de Pedro capítulo 2 verso 5, para que nosotros podamos entender qué es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos mantenernos en esa postura de aliados con la serpiente antigua. Dice la Escritura, capítulo 2 verso 5 de 2 de Pedro: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas juntos, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y ahí nos damos cuenta qué sucedió con la raza de víboras. Fueron arrasados por el juicio de Dios. Juan estaba convicto de que algo venía, algo similar. Y él, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7, un capítulo adelante: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que el juicio viene sobre toda raza de víboras. ¿Cómo pudiéramos nosotros entender qué características tienen la raza de víboras, hermanos? Hablamos de una propensión a hacer lo malo, hablamos de una disposición a rebelarnos, hablamos de una falta de congruencia con lo que profesamos. Me llama mucho la atención que la manera como Juan les dice a ellos que pueden escapar no es a través de una profesión de arrepentimiento, sino a través de frutos de arrepentimiento. Una cosa es profesar que estás arrepentido y otra cosa es mostrar con tus frutos que tú estás arrepentido. Hoy quisiera yo que pudiésemos orar a Dios para que cada uno de nosotros pudiese analizarse a la luz de la palabra y que pudiéramos hoy
con toda certeza, con toda honestidad, con toda sinceridad, poder sopesarnos a nosotros mismos, escanear, permitir que la palabra escanee nuestra forma de vivir y ver si nosotros somos de los que profesan estar arrepentidos o de los que realmente muestran frutos de arrepentimiento. Amén. Veíamos el jueves, si no me equivoco, que el arrepentimiento es un regalo de Dios, hermanos, que Él lo promueve, que Él lo da, que hay que tener una actitud de humildad, que Él lo va a proporcionar, que va a venir un sentimiento de vergüenza, va a venir prácticamente un recordar lo que dijimos, lo que hicimos o lo que dejamos de hacer, obviamente en contra de lo que es correcto, en contra de todo lo que es amable, afable, benigno, que tiene buena reputación, todo lo de buen nombre. Obviamente nosotros con nuestros hechos lo hemos, hemos hecho cosas que no están bien, hemos mal representado, hemos agredido la verdad. Entonces, oremos hoy, hermanos, oremos al Señor para que Él nos dé esa gracia y podamos hoy entender en qué posición estamos. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, hoy queremos saber si somos profesantes de estar arrepentidos o si tenemos frutos de arrepentimiento, Señor. Porque esta es la única manera que entendemos que tú elegiste para poder escapar de la ira venidera. En el nombre precioso de Jesús, habla a nuestro corazón. Toma, Señor, el control de todo lo que hablemos, de todo lo que escuchemos y de todo lo que decidamos en esta noche. Para gloria y alabanza de tu nombre te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis 20:40 vemos que la serpiente mayor, aún ella misma está señalada ya para ser atormentada en el fuego eterno. Dice ahí, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Qué hermosa la palabra de Dios, porque nos advierte de alguna manera qué es lo que viene, qué tipo de caracteres serán reprobados delante del juicio de Dios. Dice que se les está mostrando de qué manera huir de la ira venidera. Dice que el juicio es cierto que está delante de cada uno de ellos. Nos dice en este caso el Bautista, nos hace ver que de alguna manera no solo nos está advirtiendo, sino nos muestra el camino que debemos de tomar para poder huir de esa ira que se cierne sobre todo rebelde, sobre todo pecador. Pero hermano, es importante, ¿acaso esta generación de víboras siempre estuvo así? ¿Siempre fueron así? ¿Siempre su carácter estuvo de alguna manera latente en esa posición de rebeldía? La Biblia dice en el libro de Ezequiel 28:15, por favor vayamos a verlo. Dice así: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vemos que son decisiones, hermano. Hoy tú vas a decidir si te quedas en la misma postura o sencillamente huyes de la ira venidera. Son decisiones que cada uno de nosotros va a tomar. Quiero ser enfático, no es la profesión de arrepentimiento, son los frutos de arrepentimiento los que abren la puerta de escape de la ira venidera. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, dice la Escritura, primera de Juan capítulo 3 verso 12, por favor. Primera de San Juan capítulo 3 verso 12. Gloria a Dios. Dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y pudiéramos parafrasearlo, la generación de víboras o los hijos del diablo. Todo aquel que no hace lo que es correcto, lo que es justo, y que no ama, no procura el mayor bien posible para su hermano, no es de Dios, dice la Escritura. Entonces vemos un Caín, hijo de Satanás, que decidió voluntariamente asesinar a su hermano.
decidió no hacerle el mayor bien posible. Él sencillamente decide separarse de Dios, separarse de todo lo que es recto, y él incurre en un muy buen título sobre su vida, generación de víboras. Y vemos a San Juan que cuando vienen los fariseos y vienen los saduceos a bautizarse, él les dice lo siguiente: a ver, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y en el buen sentido de la instrucción, él les está diciendo, quieren huir de manera incorrecta. Vienen profesando que están arrepentidos. Esa no es la manera correcta de huir. Para poder huir necesitamos mostrar frutos dignos ¿de qué? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántas veces llegamos a saber de personas, a lo mejor de mi edad, ya adultas, ya grandes, y que en su momento a lo mejor empezaron a ver a su niño chiquitito y pues lo voy a meter a jugar fútbol? Y pues a la mera hora se inspiró y no solo lo metió a jugar fútbol, él mismo armó el equipo de fútbol. Y entre los primitos y entre los amigos más cercanos hizo su equipito de fútbol. Y él pagó los arbitrajes, compró los uniformes, él los subía a su combi roja y se los llevaba a jugar fútbol. Nada más se imaginan. Y después, entiendo que cuando empiezan, pues a lo mejor, creo que las goleadas de 15-0, 15-2, 16-2, son muy comunes, ¿no? Y pues, ven, échale ganas, adelante. Pero imagínate que toda una temporada siempre son goleadas de 15-0. ¿Cómo van? Pues ahí la llevamos. ¿Tú qué pensarías? ¿Qué frutos hay ahí? Ay, son frutos de, a lo mejor métete al béisbol o métete a otra cosa, pero ese no es ese no es realmente, no es negocio. Estás traumando a los muchachos, ya los traes con la moral caída, siempre los golean, ya ni quieren ir a jugar. Ahí no hay frutos de victoria. ¿Sí me explicó? Él profesa que le están echando ganas. Y él profesa, para la otra, en el torneo relámpago, para la otra estaremos peleando el campeón de campeones. ¿Tú qué pensarías después de tanta goliza en toda la temporada de 15-0? Se está engañando. Él profesa, pero tú y yo sabemos que los frutos dicen otra cosa. Un negocio, para que pueda ser negocio, ya sea fallido o negocio exitoso, ¿qué tiene que mostrar? Plata. Si no hay plata y siempre te regresas con la misma mercancía, bueno, pues hoy vamos a comer lo mismo, pues órale, vamos. ¿Es negocio? No. Hay frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que muestra que realmente eso está viento en popa. Es igual con la vida espiritual. Si nosotros queremos asegurarnos de que estamos lejos de la ira de Dios, tiene que haber evidencias de cambio. Si no hay evidencias de cambio en tu vida, tanto de corazón como en hechos y verdad, tú estás engañado y hay una ira que está frente a ti, pronta a tragarte. No sé si me explico, hermanos. No importa quién seamos. No interesa, me decían del hombre de la sotana, que se aventaba unos copetines con la comadre, porque era su comadre, y se aventaba unos copetines, y por ahí de repente andaba de mañoso queriendo conquistar a la ahijada. ¿Qué frutos eran esos? Yo pregunto. ¿Generación de qué? De víboras. Y él podía traer la sotana, y podía oficiar una misa, y podía, lo vimos hoy, bendiciendo un carro con el agua bendita. Pero ¿cuáles eran los frutos? De una generación de ¿qué? De víboras. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender, ellos decidieron extraviarse del camino correcto. Ellos de alguna manera, Dios les permite tener inocencia. Pero vemos a nuestros padres en el huerto de Edén que deciden creerle a la serpiente. Y entonces tenemos el término hebreo mará, que significa en contra de. Y con nuestros actos nosotros nos ponemos en contra de. Con nuestros actos nosotros caminamos y mostramos que realmente no conocemos al Señor. Revelaciones 22, por favor. Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Nos dice la Escritura sobre esta serpiente antigua, y prendió al dragón, ¿verdad? Que es un dragón, no es más que una serpiente con alas. La serpiente antigua, la generación de víboras, que es el acusador y que es el adversario,
y lo ató por 1000 años. ¿Cuáles son las características personales de Satán? Acusador, calumniador, es enemigo, es una serpiente rastrera, es traicionero. Ve todas las características. Él ha decidido apostarse en contra de la justicia. Y aunque él profesara ser arrepentido, sus hechos nos dirían todo lo contrario. Amén. Entonces, por eso tenemos que entender el día de hoy, Revelaciones 13:8, por favor. La gente puede estar profesando tener piedad, pero mira lo que dice la Escritura. Y la adoraron todos los moradores de la tierra juntos, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos al 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Juntos, por favor. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. A ver, ¿qué características tendrán aquellos que no están escritos? Fíjate lo que dice, es un presente, hermanos, ¿sí? No están escritos. Y en el otro dice, no estaban escritos. Entonces, ¿cuáles son las características de esos que no están escritos en el libro de la vida? Sus frutos evidenciaban por qué no estaban. No son los milagros, no es cuánto predicaron, no es cuánto sabían, no es cuántos años se congregaron. Sus frutos dejaron ver por qué ellos no estaban en el libro de la vida. Porque ciertamente el Bautista les dice, ¿cómo escaparéis de la ira venidera? Y él les da la respuesta. ¿Qué es lo que él les dice? Hagan pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos, no hay manera de escapar del juicio de Dios a no ser a través del arrepentimiento. Aquellas personas que se someten al bautismo de arrepentimiento y que de alguna manera de corazón lo hacen, evidencian claramente que están escapando de la ira de Dios. Cualquiera que se somete en una vida de arrepentimiento mostrando frutos, evidencia por qué está saliendo de Sodoma. Tenemos que entender esto, hermanos. Entonces, profesar arrepentimiento, hermano, no te asegura nada. Antes bien entendamos una vida clara, una vida evidente de penitente, es lo que te puede ayudar a ti, a que tú puedas huir de la ira venidera. Amén. Es la base para que nosotros podamos escapar. Lucas capítulo 3, verso 7, por favor. En la mañana compartíamos un estudio titulado Medios que Dios usa para atraer a la gente al arrepentimiento. Ya una vez que el Señor ha utilizado medios para atraer a la gente al arrepentimiento, Él ahora lo que quiere es que esas personas, ¿verdad?, que podamos estar ciertos en nuestro arrepentimiento. Y obviamente, más que profesar cosas o más que ver cuántas lágrimas te salieron, digo, la gente puede llorar mucho, ¿cierto o no? Si los invitan al altar, hay quienes lloran, hay quienes se lamentan, pero ¿dónde comprobarías que realmente esa persona tuvo un verdadero arrepentimiento? En sus frutos, en sus hechos. Eso es lo que Dios observa. Puede haber lágrimas o no las puede haber. Es evidente que si está avergonzado y entristecido va a haber lágrimas. Pero hermanos, algunos son más chillones que otros. Entendemos que no todos son muy llorones, pero al menos que la vida pueda tener un cambio. Capítulo 3, verso 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, oh generación con características muy particulares. No han hecho cambios, solo han profesado. La forma en que se comportan es la misma. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Lucas 19:2, vayamos a ver la historia de este hombre. Es muy conocida. ¿Todos recordamos a Zaqueo? Capítulo 19, en el verso 2, nos dice así: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
Aquí tenemos un publicano, dicho en otras palabras, un traidor a la patria judía. Era un judío que se había vendido al imperio romano para poder de alguna manera jugar un papel en un puesto gubernamental, un puesto político. Y él era el jefe, él era el encargado de los cobradores de impuestos. El pueblo romano, el gobierno romano, cobraba impuestos y agarraba a estos traidores y les decía: yo necesito tanto de impuestos, lo que tú les cobres a esos piojosos es tu problema, a mí me traes lo que yo te pido. No dista mucho entre los jefes policíacos y los pobres policías, son casi iguales, de al presente. Bueno, este era un recaudador de impuestos y luego nos dicen una característica. ¿Cuál era el estatus social que él tenía? Era rico. O sea, se había enriquecido, al grado que cuando él se pone de pie, él dice unas palabras: si alguno ¿qué? ¿Tú crees que no había defraudado? Pues claro que había defraudado. No solo había defraudado, había robado. No solo había robado, había arruinado la felicidad de algunas familias. Había de alguna manera a lo mejor hasta metido a la cárcel a algunos que no pudieron pagar. Entonces date cuenta cuál era el fruto, ¿verdad? ¿Caía en el rango de la generación de víboras o no? Dijimos que la generación es un pueblo que se decidió revelar a Dios. Es un pueblo que de alguna manera decidió alienarse con Satán. Decidió de alguna manera cortarle la yugular a la justicia. Pero nosotros queremos llegar de alguna manera al meollo del asunto. Ok, si no es profesando arrepentimiento lo que nos ayuda a huir de la ira venidera, ¿qué es lo que nos ayuda, lo que nos habilita, la llave que abre la puerta de escape de la ira venidera? Los frutos dignos de arrepentimiento. Sigamos leyendo, por favor. Dice en el verso 4: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahí vemos a Jesús regalando ¿qué? Una bendición, la salvación, dándole un sentir en su corazón. Allí está Jesús. Su presencia no puede pasar desapercibida. Su dulce mirada lo ve, su omnisciencia lo conoce, su omnividencia lo vio de lejos, desde la eternidad lo vio. Y sencillamente él tenía que pasar, dice ahí: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba. Ya Jesús estaba trabajando, ya la invitación al arrepentimiento estaba fraguándose en ese corazón. Vemos una buena voluntad de parte de Dios. Pero mira lo que dice ahí. Dice en el verso 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así como decidió hacer lo malo, también tenía esa gracia para poder decidir salir de lo malo. Dice ahí: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, y vaya que sí era pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, ¿qué dice? Doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. ¿Cuáles fueron los frutos que evidenció Zaqueo? ¿Profesión de arrepentimiento o frutos dignos de arrepentimiento? Él escapó. Él tuvo esa gracia de escapar. Y dice ahí en el último verso, el 9, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿qué? No por el que corre ni por el que de alguna manera se esfuerzan, sino por Dios que tiene misericordia, dice el libro de Romanos, ¿verdad? Dice que para que se quede el llamamiento conforme al propósito de Dios. 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está la evidencia de alguien que mostró un cambio en su vida. ¿Cuántas cosas no le has dicho al Señor? Perdóname, Señor. Te he hablado de la educación de tus hijos, te he hablado de la actitud que tienes hacia tu cónyuge, te he hablado del mal testimonio que le diste a los vecinos, te he hablado de cosas muy particulares a ti, para ti. Y tú le has dicho: sí, Señor, perdóname. Ok, ya le dijiste que te perdone. ¿Qué es lo que Él está queriendo ver? ¿Que sigas profesando perdóname? ¿O Él quiere ver cambios?
cambios. Él está queriendo ver cambios. Y una vez que vea cambios, ¿qué es lo que él va a declarar? Hoy ha venido la salvación a la vida de Aurelio. Porque él también, como Abraham, me creyó. ¿Sí entendemos, hermanos? Está muy sencillo. Es el ABC. Pero hay veces nos embotamos y quizás a lo mejor el tiempo que llevemos nos hace daño para no entender que Dios sigue pidiendo frutos dignos de arrepentimiento aún del mismo pueblo. Amén. Dice el libro de Marcos capítulo 5 verso 2. Vamos a ver otros dos ejemplos. Marcos capítulo 5 en el verso 2. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces, verso 4, había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, en los panteones, hiriéndose con piedras, dice la Escritura. El verso 15. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Algo sucedió ahí. Este estaba desnudo, lastimado, mugroso, orinado, estaba mal. Ahí había de alguna manera una característica de una generación de víboras. En contra de Cristo, en contra de su reino. Es más, que le decía, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a qué? Ahí está la clave. Porque Juan dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Toda conciencia sabe que lo malo se castiga, ¿no es cierto? Y aunque la gente diga que yo no creo, no cree. Pero honestamente, cuando la conciencia le ha dado mucho testimonio, ya te pasaste de la raya. En cualquier momento te va a caer el juicio. La gente anda espantada. La gente se compra un arma. La gente, si no tiene para un arma, se mete una punta. La gente de alguna manera se junta, se asocia con los mafiosos. La gente está queriendo ponerle unos 5 o 7, a lo mejor, pasadores a su puerta. O sea, la gente está con testimonio en su cabeza. Mi conducta no ha sido más que como la de generación de víboras. No he vivido correctamente. ¿Y qué es lo que sucede? Hermanos, vemos aquí que mucha gente hace cambios. ¿Cuántos grupos no llevan a la gente a hacer cambios? ¿Has visto gente que ha cambiado a los hombres y ya no huelen mal? ¿Y ya se ponen una ropa? ¿Y ya profesan ciertas cosas? Sí, pero cambiarse de ropa, profesar ciertas cosas, asistir a ciertas sesiones, irse a un retiro, a un encuentro, irse a esas cosas, eso no asegura nada. Realmente puedes hacer muchas cosas, cambiarte de un grupo a otro, puedes profesar con tu conducta, con tu lenguaje religioso, pero eso no dice nada. Eso no te ha ayudado ni ayuda a nadie a escapar de la ira de Dios. Vuélvame a recordar qué es lo que Juan les dijo que podía ayudarles. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es muy chistoso que muchos de los que van a los AA o a los encuentros dicen que sí, que los liberaron y al rato los ves haciendo lo mismo. No es que yo sí tuve una experiencia, yo vi a Dios bajar en una nube, me habló por mi nombre. Sí, pero ¿por qué no cambias? ¿Por qué no hay un cambio, una transformación? Porque es obvio que ahí hace falta algo sobrenatural de arriba del trono. Amén. Pero nosotros tenemos que estar conscientes si lo aceptamos o no, si lo recibimos o no. Dios es bueno y Él quiere cambiar a todos, pero nosotros ¿querremos cambiar, hermanos? ¿Desearemos cambiar? Entonces vemos en el verso, por favor, fíjate lo que dice en el verso 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado juntos, le rogaba que le dejase estar con él. Imagínate nada más, Aurelio bien metido en la taberna, con la botella, todos los domingos, toda la semana tomando, y de repente lo ves que ya está bien metido en la iglesia. Bien agresivo y después bien perdonador. Bien mundano y después bien santificado. O sea, creo que sí es evidente la forma de cambio, ¿sí me explico? Hermanos, son frutos dignos de arrepentimiento. Es muy importante que tú consideres hoy, tú puedes estar aquí sentado
pero a lo mejor estás porque no te queda de otra. A lo mejor estás porque te trajeron. A lo mejor estás porque pues de alguna manera te aburres en tu casa. Este dice que le rogaba, ¿no dice eso? ¿Qué le rogaba? Fíjate, este era de hueso colorado. Cuando era bien generación de víboras, ¿qué le hacía? Le rogaba que se largara. ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué me vienes a atormentar? ¿Cierto, no? Y una vez que lo cambia el Señor, ¿ahora qué le rogaba? Déjame estar contigo. Quiero estar contigo. Tú eres mi razón de vivir. Tú eres mi razón de existir. Sin ti no hay esperanza, no hay futuro, no hay nada, Señor. Hermanos, ¿había frutos o no había frutos? ¿Podíamos entender que este ya había huido de la ira venidera? ¿Podíamos entender, aunque no estuviera en tu grupo, que si lo veías por allá como llanero solitario, ese era un hermano y había huido de la ira venidera? Sí, hermanos. Entonces, quiero ser enfático, no quiero alargarme mucho. Solo quiero decirte algo. No es la profesión de yo ya estoy arrepentido o yo busco a Dios la que te va a ayudar a huir de la ira venidera. Son tus frutos, hermano. Son tu forma de comportamiento, tu forma de pensamiento. Es lo que te va a llevar, dice el verso 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Pero él no, él se fue a evangelizar la colonia. ¿Dice así? No, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Fue e hizo lo que Jesús le dijo, ¿cierto o no? Allí está el fruto. Primero estaba ¿dónde? En los sepulcros. ¿No dice que le gustaba estar en los sepulcros? Y después se fue a Decápolis. Decápolis era una megaciudad. 10 ciudades estaban componiendo esa ciudad, esa cosmopolita, ¿sí? Esa metrópoli de 10 ciudades. ¿Te lo puedes imaginar el gran evangelista, el loco de la celda número, qué era? ¿8? ¿9? ¿10? Ese era el chavo del 8. Loco de la celda número 8. Ok. ¿Sí te lo puedes imaginar? Evangelizando prácticamente toda una sociedad. Dando testimonio, ¿dónde? En su lugar de origen. Porque este hombre era de Decápolis. Entonces vemos que los frutos de arrepentimiento son la puerta que te ayuda a escapar de la ira venidera. Amén, hermanos. Asegúrate que lo que le has hablado al Señor sea una evidencia. Que la gente te vea. Ve, a él lo rechazaron. ¿No dice que lo corrieron juntamente con Jesús? No te esperes, hermanos, si empiezas a cambiar, no te esperes que tu familia ya no te acepte como tú solías ser. No te esperes que tu familia de alguna manera te rechace. No dudes eso. Lo va a hacer. Pero es bien chistoso que dices que Dios te ha cambiado y te gusta juntarte con los impíos que transgreden los mandamientos. ¿Cómo puede ser posible? O sea que Dios ya lo cambió y sigue conviviendo con los impíos. ¿Será correcto? Algo anda mal. Porque qué casualidad que los mismos impíos que no aman a Dios te aceptan a ti. La Biblia dice: ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hablaron de los falsos profetas. ¿No dice eso? Porque es obvio, tú no los incomodas. Tu forma de actuar, tu forma de vivir, tu forma de hablar, tus gustos personales no los incomodan, porque es seguro que para orar cuando estás con ellos, pues te haces así como que se te cayó algo y Señor, gracias por los alimentos. Es seguro que tu Biblia pues no la llevas porque según tú la traes en el teléfono, pero siempre lo traes descargado. O sea, date cuenta, hermano. O sea, no es evidente de alguna manera que tú te estás parando firmemente por las cosas sagradas. Vemos que hay una generación de víboras y ellos deciden rebelarse contra Dios, pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad y tiene la decisión en su corazón. Amén. El último testimonio, Primera de Samuel, por favor. En el capítulo 18, por favor, verso 8, dice así: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Verso 9: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos
Recuérdenme lo que dijo el testimonio acerca en Primera de Juan capítulo 3 acerca de Caín. No como Caín, que era del maligno. ¿Y por qué causa era del maligno? Porque mató a su hermano. A ver, ¿qué pasaba con este rey, con este pueblo de Dios? ¿Qué pasaba? ¿Qué empezó a pasar en el corazón de Saúl? Comenzó a amargarse, comenzó a tener envidia de los talentos de David, comenzó a tener temor de él, se sintió que lo podía desplazar. ¿Y qué empezó a ver en el corazón? ¿Ya no lo empezó a ver con buenos? ¿Dices que eres cristiano? ¿Dices que eres cristiana? Asegúrate que a todos tus hermanos tú los puedas ver con buenos ojos. Asegúrate que no estés de hipócrita hablando atrás de tus hermanos, que tú los veas con buenos ojos, porque es la evidencia primera de Juan. Recuerda, hermano, no es la profesión de arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace que alguien escape de la ira venidera? Los frutos, dice el verso 12, no como Caín, que era del maligno, o parafraseado, que era de la generación de ¿qué? De víboras. ¿Cómo te das cuenta que era de la generación de víboras? Dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus frutos eran malos y los de su hermano buenos. El verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos o las generaciones de demonios, de víboras. Todo aquel que no hace lo que es correcto. ¿Qué es hacer lo que es correcto? Ama a tu hermano. ¿Qué es hacer lo correcto? Hazle el mayor bien posible a tu hermano. Y el que no ama a su hermano, ¿qué dice? ¿De quién es entonces? ¿Qué tipo de generación es? ¿Bendita? No, generación de víboras, dice la Escritura. Entonces vemos, regresemos por favor al capítulo 18, verso 8 de Primera de Samuel. Vemos aquí nosotros a un Saúl que de repente se enoja en gran manera y le desagrada lo que dicen de su hermano. Y dice el verso 9, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. Dice el verso 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Fíjate, ya no solamente tenía características, ahora ya tenía el diablo dentro de su corazón. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David le evadió. ¿Cuántas veces, hermanos? 2 veces. Y de ahí tú empiezas a ver un Saúl. David, hijo mío, más bendito eres tú que yo. Ven ahora, te agarraré a besos. ¿Cierto o no? Padre mío, ¿yo qué tengo contra ti? ¿Por qué persigues esta pulga muerta, Señor? No, hijo mío, eres más justo tú que yo, no te haré ningún daño. ¿Y después qué hacía? Agarraba la lanza y de nuevo se la quería clavar. Era un profesante ¿de qué? De arrepentimiento. Pero sus hechos, ¿cuáles eran? Sus frutos, ¿cómo eran? Asesinos. ¿Estaba engañado o no? ¿Estaba huyendo de la ira venidera? No, estaba atesorando ira para la ira de la ira del justo juicio de Dios. Capítulo 19, verso 5. Pues él tomó su vida en su mano, habla Jonatán a su padre Saúl, y mató al filisteo, y Jehová dio grande salvación a todo Israel. Tú lo viste, Padre mío, y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y dijo Saúl juntos, vive Jehová, que no morirá. ¿Qué profesó? Estoy arrepentido. No le voy a hacer más daño. Le he perdonado la vida. ¿Cuántos hay así? Que son perdonadores de vidas. Bueno, yo le perdono. Qué raro que le perdonas pero no comulgas con él. Qué raro que la perdonas pero a todos saludas menos a ella. ¿Qué evidencia es esa? Generación de víboras. Y puedes estar a la puerta del cielo, pero una cosa te grita el testimonio. No es tu profesión lo que te ayuda a huir. Son tus hechos los que te ayudan o te catapultan
a huir de la ira venidera. Tenemos que ser reales en nuestra teología. Una teología práctica donde Dios lo que va a estar observando son nuestros actos. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante, dice el verso 10. Ya le dice, vive Jehová que no morirá. Pero mira lo que dice el verso 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Es la misma reprimenda que Juan le da a los fariseos y a los saduceos. Les dice, son una generación de víboras, ustedes se quieren bautizar, pero ustedes no han cambiado sus actos. Yo no tengo evidencia de que ustedes han cambiado. Yo no los puedo bautizar, y mucho menos imponerles las manos. Y dudo que el Espíritu Santo quiera comulgar con ustedes. O sea, definitivamente, hermanos, son teologías prácticas. Es una verdad clara, es el ABC de los niños. ¿Sí me explico, hermanos? Pero hay veces es duro y hay veces se hace difícil de entender por la dureza de nuestro corazón. Entonces, mis amados hermanos, entendamos algo. Volvamos nuevamente a nuestro texto base, por favor. En el libro de Lucas, capítulo 3, verso 7, las Escrituras nos dicen: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y después les dice él, el consejo de Dios viene enseguida: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no se comiencen a engañar diciendo a ustedes mismos en su corazón: tenemos a Abraham por padre. Soy el que predica todos los días, soy el que abre las puertas, soy el que barre, yo soy aquel. No digan eso, no digan eso. Dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, de manera figurativa habla de todo ser humano que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Y dijimos que Dios mató una generación de víboras por medio del agua y va a matar otra por medio del fuego. Amén. Cuán hermoso es Jesús que nos hable el corazón. Cuán hermoso es Jesús que nos recuerde. Retomamos las palabras de Pedro. Yo sé que ustedes saben estas cosas, pero entre tanto esté con ustedes, no me cansaré de repetírselas. Es lo que el espíritu de la profecía nos dice. Amados, vengamos a Jesús. Seamos concretos, seamos directos y reconozcamos qué cosas son las que en nuestro corazón nos hemos engañado y solo hemos profesado que hemos cambiado, pero en hechos y en verdad no hay esos frutos. Amén. Pónganse sobre sus pies. Jesús es el Dios de amor y Él es el primero en ayudarnos. Él, si te das cuenta, no solamente con la dura predicación de Juan, no solamente lo reprendió a esa generación, no solamente la reprendió, sino enseguida en el verso 8 les dice cómo escapar. Quiero frutos, quiero evidencias de que han dejado de ser goleados 20-0 para yo poderles comprar los uniformes y seguir pagando el arbitraje. Tendría que haber evidencia. Quiero evidencias, quiero ingresos. Ya no quiero que salgas debiendo y digas que es un buen negocio, que va a crecer cuando realmente no se ve nada. Quiero evidencias, que empiece a entrar la ganancia para poder decir es un buen negocio. Hoy Dios nos dice, quiero ver hechos. De lo que me pides perdón, te quiero ver obrando así. En un cambio de mente, en un cambio de manera de vivir, en una santidad interna en tu mente y en tu corazón. No externo, no profesante externo, un profesante de corazón que solo se va a manifestar lo externo como resultado de lo que ya decidió y del milagro que aconteció por mano del buen Dios. En Jesús hay esperanza, hermanos. Damos gracias al Señor porque Él habla a nuestros corazones. Y comprobamos con esto que realmente no quiere que ninguno de nosotros perezcamos,
sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, habiendo expuesto, Señor, tu palabra con mucha torpeza, Señor, Padre, pedimos que por favor puedas completar lo que como hombres no pudimos explicar. Ayuda a mis hermanos, que esta sea una experiencia real en sus vidas, para que ninguno de nosotros haya corrido en vano, para que ninguno de nosotros haya golpeado al aire, sino que al final todos juntos podamos gozarnos en las bodas del Cordero. Por favor te lo pedimos, acepta nuestro arrepentimiento. Por favor, Señor, concédenos tu gracia para poder manifestar esos frutos. No queremos ser como los fariseos y saduceos, los cuales por la luz, por la experiencia y por el camino recorrido, agravan más sus pecados, porque tienen más conocimiento. Por amor a tu nombre, hoy te lo pedimos. Y el filigrés, Señor amado, que viene por primera vez, que escucha por primera vez esta predicación, te pedimos por favor, acércale, Señor amado, la gracia, acércale el regalo del arrepentimiento, para que pueda, Señor amado, comenzar a edificar una casa espiritual, con miras, Señor amado, a poder resistir todo lo que viene. Padre, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias te damos. Amén, Señor. Gracias.